Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nancy Palacios. Bienvenidos a su canal Radio TV Taína. Espero se encuentren muy bien. Yo, como siempre, muy contenta de poder estar un día más con todos ustedes. Muy agradecidos de que nos estén viendo en donde quiera que se encuentren. El día de hoy es nuestro programa número 34 y tenemos a varios ponentes. Gracias a todos ustedes por formar parte de Radio TV Taína. Nos acompaña Raúl Jiménez Lescas. Él es doctor en historia, egresado de la Universidad Nicolaita de Michoacán. Es director del Instituto Nacional de Formación Política y Sindical. Fue maestro e investigador de la Universidad Obrera de México. Él actualmente está realizando un estudio sobre el prócer boricua general Antonio Valero de Bernabé. ¿Qué papel jugó Antonio Valero de Bernabé en la consumación de la independencia de México? Muy buenas noches. Agradezco este espacio de la radio y la TV Taína para que yo les cuente algo de un puertorriqueño, un boricua que participó en la consumación de la independencia. Bueno, no solo participó en la firma de los tratados de Córdoba con Iturbide y don Juan de O'Donoghue, sino también desfiló por las calles de la Ciudad de México con el ejército trigarante aquel 27 de septiembre de 1821 para recibir al ejército trigarante y consumar la independencia. La consumación de la independencia de México fue el acta es de un día después, por supuesto, el 28 de septiembre de 1821. Entonces, este boricua para mí es un personaje extraordinario, no solo por haber participado en nuestra consumación de la independencia, sino porque después fue un cuadro muy importante de Simón Bolívar y creo que fue, hasta donde yo tengo conocimiento, el primero que elaboró un plan para independizar a Puerto Rico desde el ejército de Simón Bolívar. ¿Quién era ese personaje? Es un personaje muy interesante que se llama don Antonio Valero de Bernabé y Pacheco, que había nacido, por cierto, este 28 de octubre vamos a celebrar por primera vez en México, y yo espero que también en Puerto Rico, el 238 aniversario de su natalicio, porque es un personaje que hay que reivindicar. Él había nacido en Fajardo, en la isla de Puerto Rico, su padre era español, y su madre era puertorriqueña, por lo tanto era un criollo. Quedó huérfano y se le envió a estudiar a España, donde él se formó. Y allí en España, en 1812, una vez que las Cortes de Cádiz elaboran la Constitución, que le conocemos como la Constitución de Cádiz de 1812, y que los españoles gritan ¡Viva la Pepa! ¿No? Por haber sido promulgada en el día de San José. Entonces él participa, se hace un liberal y tiene una serie de alianzas con un mexicano, con un español y un puertorriqueño. Son tres personajes que hacen un grupo interesante, son masones los tres. El mexicano, pues ustedes saben quién es, Ramos Arizpe, de Coahuila, por eso hoy hay una ciudad en su honor. Él había sido constituyente en Cádiz en 1812, un español, don Juan de O'Donoghue, y el puertorriqueño, el boricua, Antonio Valero de Bernabé y Pacheco. Ellos tres se juntan para la Constitución de Cádiz. Unos participan a diferentes niveles en la lucha contra los franceses y después caen en desgracia una vez que Fernando VII regresa de sus vacaciones. Todo el mundo dice que estaba preso, pero bueno, sus vacaciones de Francia,
Y lo primero que hace es acabar con la Constitución de Cádiz. No le gusta que el rey tenga límites, es el rey. Pero los españoles habían avanzado mucho y le pusieron límites al rey, lo que hoy se llama una monarquía constitucional. Entonces caen en desgracia y son presos, especialmente don Juan de Aranjuez, porque él era general y por lo tanto es severamente castigado por el rey, apresado. Él dice que sufrió mucho en la cárcel, yo lo creo. Los españoles eran un poco inhumanos, por decirlo menos. Entonces, una vez que hay el golpe militar contra el rey Fernando VII en 1820, lo hacen jurar la Constitución. Y ese es un momento clave para que América retome la constitucionalidad de Cádiz, que fue elaborada, promulgada en 1812. ¿Qué es lo que hace esa constitución? Pues que no hay virreinato, sino ahora son provincias de la Nueva España, como la Nueva España. Son provincias de España. Por lo tanto, ya no hay virreyes, sino hay jefes políticos. Y Fernando VII, pues tiene que mandar a sustituir al virrey de la Nueva España y a ser un jefe político y militar. Yo creo que ahí conspiraron ellos, ¿no? Esos, el mexicano, el español, el boricua, para que Fernando VII enviara a don Juan de Aranjuez, que era un liberal de ideas totalmente liberales, masón. Y don Juan de Aranjuez pues llega a la Nueva España, que ya no era un virreinato, no iba a ser un virreinato, sino una provincia. Y va a ser el jefe, no el virrey. Pero cuando llegan en el navío Asia, que después les puedo contar la historia del navío Asia, es una historia muy interesante de ese navío, viene ahí don Antonio Valero de Bernabé y Pacheco como su secretario, como su consejero político de don Juan de Aranjuez, o sea, una figura sumamente importante. Hola amigos de Radio TV Taína, un saludo muy afectuoso, muchísimas felicidades también por este extraordinario programa. No solo se escucha buena música, sino también se aprende, es un programa cultural con un concepto muy padre. Muchas felicidades a todos. Y bueno, en lo personal me encanta la música de boleros, me encantan los boleros, así que les encargo un programa acerca de esta fabulosa música. Buenas tardes a todos mis amigos de Radio TV Taina. Les mando un saludo a toda la comunidad para solicitarles, por favor, si pueden pasar un programa donde se hable de los efectos que nos dejó la pandemia de COVID-19. Nuevamente un saludo a todos y espero que se la pasen muy bien. Y al llegar a Veracruz en 1821, pues se dan cuenta que la realidad no es como se veía en España, ¿no? La realidad de la Nueva España era otra. Los realistas no podían acabar con la insurgencia que estaba dispersa en grupos guerrilleros y los guerrilleros pues no podían acabar con el ejército realista. Entonces don Agustín de Iturbide, que es comisionado por el virrey para acabar con las fuerzas en el sur, lo que hoy es el estado de Guerrero, de don Vicente Guerrero, pues se dio cuenta que no podía acabarlas. Entonces logró hacer un pacto con, con Guerrero, que se le conoce como el Plan de Iguala, que fue promulgado en Iguala el 24 de febrero de 1821. Y ya no hay realistas, ya no hay insurgentes, sino se juntan y forman el ejército de las tres garantías. Unión, religión e independencia. Y por eso le llamamos el ejército trigarante o la trigarancia. Y entonces se plantean consumar la independencia de México, pero como un imperio mexicano, a nombre del rey Fernando VII. Y le piden al rey que venga a gobernarlos en la Nueva España, pero ya como un imperio mexicano, independiente del imperio español.
don Juan de Donojú y don Antonio Valero pues llegan a Veracruz y se dan cuenta que es otra la realidad de la Nueva España. Acuérdense que tardaban 3 meses en llegar las noticias a España y luego 3 meses de regreso, o sea, podían tardar un año en enterarse de lo que estaba pasando en la realidad de la Nueva España. Y ahí viene don Antonio Valero acompañando a don Juan de Donojú. ¿Quién era don Antonio? Pues don Antonio era hijo de un español, Cayetano Valero de Bernabé, de Aragón, y de la puertorriqueña Rosa Pacheco de Ormandía, de Puerto Rico. Él quedó huérfano y su tío lo mandó a estudiar a España. Era gente pudiente. Por lo tanto, él participa en la lucha por la liberación de España de la invasión francesa de Napoleón Bonaparte, que había puesto como rey de España a su hijo, a su hermano José Bonaparte, porque Fernando VII había abdicado. Y ahí tiene un proceso de formación ideológica liberal y participa, por lo tanto, en todo ese proceso que va a llevar a la Constitución de Cádiz, la Constitución Liberal de 1812. ¿Quién era don Bernabé? Pues él era el ayudante de campo del general Juan Donojú. Valero participó en esas luchas por la independencia. Y después se hicieron totalmente amigos, además eran hermanos, masones. Y cuando viene don Juan de Donojú a dirigir la Nueva España, a nombre de Fernando VII, pues él viene acompañándolo. Por lo tanto, él participa en la elaboración de los tratados de Córdoba que hacen que don Juan de Donojú reconozca la independencia del Imperio Mexicano. No sabemos si participó directamente en la redacción, pero como consejero político y secretario de don Juan de Donojú, pues jugó un papel muy importante, la firma de los tratados. Él no lo firma don Juan de Donojú porque es el que venía como jefe político de la provincia de la Nueva España, ya no era el virreinato de la Nueva España. Y por lo tanto, fíjense ustedes lo interesante de don Bernabé, él entra a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 con el ejército trigarante, con Iturbide, con Guerrero, con don Juan de Donojú, y por lo tanto consuman la independencia. Aunque el acta de declaración de la independencia del Imperio Mexicano es un día después, el día 28. ¿Por qué? Pues porque la entrada fue triunfal del ejército, se fueron a comer, a cenar, a bailar, y bueno, al otro día firmaron el acta de independencia. Por lo tanto, este boricua, don Antonio, estuvo en la firma de los tratados de Córdoba, donde don Juan de Donojú reconoce, no tenía esa función, porque le venía como delegado político, como capitán general, pero lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Pues porque eran liberales. Y además pues, estaba asesorado por un americano, un boricua, puertorriqueño. Sí, fírmale. Seguramente le dijo, ¿no? A don Juan Donojú, conócele la independencia, porque pues, él era americano, no era español, era criollo, nacido de padre español, pero de madre boricua, puertorriqueña. Y después viene todo el proceso de entrada a la Ciudad de México el 27 de septiembre y se consuma la independencia. Por lo tanto, surge el Imperio Mexicano, que es otra historia que hay que contar, pero ahí está. Don Antonio Valero de Bernabé y Pacheco, un boricua en la firma de los tratados de Córdoba, en la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México y por lo tanto al día siguiente, el 28 de septiembre de 1821, en la elaboración del acta de independencia del imperio.
mexicano. Esto no lo saben los mexicanos, no lo saben. Nosotros tenemos que decirle a los mexicanos y también a los puertorriqueños o boricuas que gracias a don Antonio Bernabé, sus consejos políticos, su acompañamiento a don Juan de O'Donoghue, se consumó la independencia en México. Hay que reconocerlo. Yo creo que hay que hacerle muchos honores a don Antonio por el papel que jugó a favor de nuestra independencia. Luego de consumada la independencia de México, ¿a dónde se fue el boricua Antonio Valero de Bernabé? Ustedes saben que surge el Imperio Mexicano, como el rey Fernando VII no quiere venir a gobernarnos, a reinarnos, ni su hermano, bueno, ni Sancho Panza, nadie quería venir de los españoles. Y don Juan de O'Donoghue murió porque venía enfermo, había sufrido mucho en la cárcel. Pues, algunos dicen que lo envenenó a Agustín de Iturbide, pero bueno, no hay manera de comprobarlo. El hecho es que él muere y era el que iba a ser nuestro primer emperador. Por lo tanto, el primer emperador va a ser don Agustín de Iturbide, como Agustín I. Y va a provocarse una crisis en el nuevo imperio mexicano, porque era una dicotomía, eran los monárquicos y los republicanos. Los republicanos pues eran los insurgentes, ¿no? Especialmente Vicente Guerrero, Juan de O'Donoghue, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Carlos María de Bustamante, todos ellos que eran parte del Congreso mexicano, que iba a redactar la Constitución del Imperio Mexicano. Se va a provocar una crisis y don Agustín de Iturbide disuelve el Congreso, mete presos a los diputados. Y los que escapan, como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, se levantan en armas en alianza con Santana, que va a jugar ya un papel muy importante en la vida de México, y hacen que abdique Agustín I, o sea, Agustín de Iturbide. Y entonces dicen que don Antonio Valero también participó en esa conspiración para tirar al imperio e irnos a una república. Por eso ahí lo consideran un conspirador y lo expulsan del país. Y él se va a Venezuela, a la Gran Colombia, ¿no? A ponerse al servicio de Simón Bolívar. Y él participa en la lucha de Simón Bolívar para la liberación y la independencia de lo que hoy llamamos América del Sur. Y yo creo que esto es importante. Don Antonio Valero de Bernabé y Pacheco es el que propone, creo, por primera vez, un plan para independizar a Puerto Rico. Yo creo que con eso es suficiente para contar esta historia y les propongo que este próximo 26 de octubre, al conmemorarse el 232 aniversario de su natalicio, le hagamos un homenaje en México y Puerto Rico, y yo creo que debe ser en toda América Latina, porque él es de los cuadros importantes de nuestra guerra por la independencia de México. Muchas gracias. Agradezco a Raúl Jiménez Lescas. Tenemos el testimonio vivido de Jorge Serna junto a sus hermanos sobre el día 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco, leído por Belén León. Hola, el día de hoy daremos lectura al testimonio de Jorge Serna acerca de lo que vivió junto con sus hermanos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Jorge Serna escribió lo siguiente. 2 de octubre. Mientras que Feliciano, mi hermano mayor, corría a través de la plaza en medio de la balacera y lograba escapar de la matanza, mi hermano Jesús y yo quedamos atrapados en un departamento vacío del edificio Chihuahua en Tlatelolco.
Ahí nos agazapamos por un tiempo, hasta que el humo de un incendio en un piso superior del edificio nos hizo salir a los pasillos. Ahí fuimos detenidos por agentes vestidos de civil apoyados por soldados, quienes nos trasladaron hasta unos baños en construcción situados entre la plaza y el Chihuahua. Aún persistía el nutrido tiroteo. Un soldado hincado y seguramente drogado hacía continuos disparos sin hacer caso de las órdenes que le gritaba otro militar hasta que la suela de la bota de este le hizo despertar. De los pelos me trasladaron hacia los cuartos, mientras que Chucho se llevaba un culatazo por tratar de impedirlo y lo metieron casi a rastras detrás de mí. El cuarto estaba oscuro, por lo que tardamos en darnos cuenta de que ya había gente dentro, y tras algunos tropezones quedé sentado en algo húmedo y lodoso, donde un joven descamisado que estaba a mi lado me dijo que era cemento fresco, que él trabajaba ahí y que yo me había sentado sobre su camisa. Pasamos el resto de la noche hacinados, envueltos por el frío de octubre, oyendo la lluvia allá afuera y las ráfagas de disparos que todavía se producían de rato en rato. El albañil me hizo la plática y trató de tranquilizarme. Aunque él era joven aún, yo era solo un chamaco de apenas 15 años, recién ingresado en la prepa 7 y que no tenía ni la más puta idea de lo que era tirar a matar y de la represión verdadera, brutal y tangible como la que había visto con mis propios ojos. Mi hermano, integrante de las brigadas de ciencias políticas, platicaba con una señora que le contó que su hijo era maestro de preparatoria y que se encontraba en la explanada durante el mitin. Le ofreció hacerse pasar por nuestra madre para tratar de sacarnos de ahí. Al amanecer, pusieron 2 soldados en la puerta de los baños para detener a los sospechosos de ser estudiantes, delito grave en esos tiempos. Nos ordenaron salir formados y Chucho y yo tomamos a la señora por sus brazos, quien, al ser interrogada, afirmó vivir en el departamento incendiado del Chihuahua y que nosotros éramos sus hijos. Nos dijeron que avanzáramos por los pasillos resguardados por soldados, sin levantar la vista, hasta salir de la unidad Tlatelolco. Atrás, escuché los gritos del albañil, a quien detuvieron por sospechoso y se lo llevaron a punta de culatazos. Recuerdo haber visto camiones del ejército que eran llenados por zapatos, muchísimos zapatos, y por cuerpos, muchos cuerpos, que desaparecían dentro de las lonas de los camiones. Una vez afuera, la señora le dio su nombre y su número de teléfono a Chucho, quien le ofreció buscar a su hijo, pero, por desgracia, nunca pudo localizarle. La señora que nos rescató de Tlatelolco, haciéndose pasar por nuestra madre, nunca volvió a ver a su hijo, que pasó a formar parte de la lista de los desaparecidos eternamente. Pero la memoria no existe. Hoy, a 46 años de aquellos hechos, me encuentro en Chilpancingo, escuchando cómo avanza la marcha más numerosa en la historia de la ciudad, a causa de la represión a balazos de una manifestación de estudiantes normalistas en Iguala, que dejó como saldo varios heridos y por lo menos 6 muertos, incluyendo a un jugador de fútbol del equipo regional Los Avispones y al chofer del camión que los transportaba, además de 43 desaparecidos que ojalá y no lo sean para siempre. La historia se repite, el ser humano no aprende, la historia está repleta de estos hechos y los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetirla una y otra vez, una y otra vez.
Agradezco a todos los que participaron en este testimonio y en la lectura de este. En el segmento cultural presentamos al pintor Gastón de Gives. Es un personaje oaxaqueño, oriundo de Juchitán. Maestro de Gives, ¿podría darnos una semblanza de su persona? Buen día, soy el pintor Gastón de Gives. Aquí desde la Ciudad de México les mando un saludo. Gracias a TV Taína por la invitación a platicar de pintura. Y bueno, estoy muy agradecido por esta invitación. Como comenté, soy originario de Juchitán, Oaxaca. Ahorita estoy grabando desde mi taller en la Ciudad de México. Platíquenos de su vínculo con la cultura oaxaqueña y la recreación de sus 8 regiones. Mi vínculo con la cultura de Oaxaca es la siguiente. Yo nací y crecí en un taller de bordadoras allá en la 4ª sección de la ciudad de Juchitán, Oaxaca. Y en ese taller se reunían las señoras desde muy temprano y mis tías y mi mamá, que eran bordadoras, realizaban sus trabajos de bordado y de costura. Y ese fue mi primer acercamiento a lo que pudiera ser las artesanías, el color, el oficio de hacer un trabajo que tuviera que ver algo con el arte. En este taller de bordado yo tuve una experiencia maravillosa desde mi infancia, en el sentido de que cuando las bordadoras llegaban y tensaban las telas de terciopelo negro en general, era el terciopelo negro antes, lo tensaban en unos bastidores para empezar con diferentes agujas y diferentes hilos de color, empezar a bordar los trajes de Tehuana, los famosos trajes de Tehuana. Y bueno, yo como niño pues diariamente veía ese proceso y me acercaba muchas veces por curiosidad a observar cómo lo desarrollaban. Era en ese momento me llamaba la atención. En particular había una situación que las señoras dominaban muy bien de su oficio, que era el dibujo de los motivos florales de los trajes. Los realizaban con un gis blanco de cera sobre el terciopelo negro, pero lo impresionante era de que lo hacían de un solo trazo, nunca se equivocaban y terminaban el dibujo de una manera con maestría. Hacían las flores, las hojas, las ramas, todos los elementos que iban a conformar el color, el motivo, el adorno del traje de Tehuana, eran dibujados de esa manera con un solo trazo. Creo que fueron mis primeras lecciones de dibujo. Entonces puedo decir que las bordadoras fueron mis primeras maestras de dibujo, y de lo cual pues me siento muy orgulloso por esa habilidad que mostraban y por esa técnica que tenían de dibujo. Básicamente es lo que me vincula con la cultura de Oaxaca, obviamente mi origen y esa parte del arte popular, que son, en este caso, el arte textil, la elaboración de los trajes de Tehuana, de esa región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Pues bien, en Oaxaca es un estado geográficamente muy rico en recursos, pero también muy complicado es montañoso, lo atraviesa la Sierra Madre Occidental y bueno, son montañas enormes y comunicarse de ciudad a ciudad, de población en población es complejo para hacer caminos, y eso ha permitido que el estado
conserve sus diferentes grupos étnicos, que son muchísimos, no recuerdo cuántos, pero son muchos grupos étnicos que siguen conservando cada uno su propio idioma y su propia cultura. Esa parte hace que cada grupo étnico, obviamente cada cultura, no es que se atomice, sino permanece ahí y pues de cualquier manera confluyen tarde o temprano, pero generan símbolos, generan imágenes, significados, danzas, gastronomía, etcétera, como toda cultura. Y la gran diversidad y pluralidad es la que permea en esta parte en esta cuestión tan rica culturalmente de Oaxaca. Es un estado que le da mucha identidad a todas sus expresiones en todo tipo, sus expresiones culturales, música, danza, literatura, etcétera, ¿no? Y cada región conserva afortunadamente su idioma originario. En mi caso, pues yo soy hablante de la lengua Sae o lengua zapoteca. De ambas formas es correcto decirlo. Sae o zapoteco es lo mismo. Bueno, entonces, referente a los símbolos, cada región, son 8 regiones en las que se ha dividido el estado, de alguna manera culturalmente y geográficamente. No creo que sea tan determinante, pero es como una manera para enfocar pues diversas, que son tan diferentes todas las regiones y que se definen de alguna manera en 8 regiones. Cada región tal vez, necesariamente genera sus propias expresiones y por ejemplo, la región Sierra Sur, yo acabo de realizar una serie de intervenciones en unos envases para mezcal, en el cual yo me inspiro en la cultura de cada región para una libre interpretación, para pintar de una manera muy libre, una libre interpretación de los elementos, ya sea textiles, musicales, gastronómicos, de danza, etcétera, interpretarlo libremente y pintarlo en unos envases para mezcal. Fueron 8 envases los que realicé y en los cuales yo planteo, en el caso que mencionaba de la Sierra Sur, hay unos danzantes que me llaman mucho la atención, que se les llama tiliches, y son personajes muy interesantes porque son personajes que están disfrazados o caracterizados con cientos y cientos de trapos, de hilos, etcétera, y con un sombrero que está hecho con 2 petates. Básicamente, esos danzantes son como una representación de algo que tiene vida a pesar de que sea un tiliche, ¿no? El tiliche es, en nuestra cultura, el tiliche es, pues, son los tiliches, son las cosas que están ahí, ¿no? Que están ahí, no necesariamente arrumbadas, pero los tiliches, llévate esos tiliches a otro lado o tráete esos tiliches. Son cosas que están ahí, aparentemente sin importancia. Bueno, estos personajes son un símbolo de la ciudad de Putla, en la Sierra Sur, que es una de las regiones. Las 8 regiones son Cañada, Mixteca, Istmo, Valles Centrales, Papaloapan, Sierra Norte, me faltan por ahí algunas, pero bueno, esos símbolos se crean pues necesariamente a partir de la expresión de cada cultura, que como digo, por la cuestión de que no es fácil comunicarse e interactuar entre ambas, por los caminos que no son muy desarrollados, los caminos, las comunicaciones, por lo difícil de la orografía del estado, pues crean sus propias culturas. Hay un evento muy interesante en Oaxaca que se hace en el mes de julio,
se llama la Guelaguetza. Y bueno, la Guelaguetza es como el encuentro de las festividades de las 8 regiones de Oaxaca. Y ahí se muestran las danzas, los bailes, las costumbres de cada pueblo y de cada región. Y es un universo extraordinario de culturas originarias, música, gastronomía, etc. Entonces, bueno, eso es algo que podría yo comentarles sobre estos temas, independientemente de que creo que el oficio de la pintura es trascendental para el ser humano en el sentido que no necesariamente tiene que ser útil. Por supuesto tiene trascendencias desde diferentes perspectivas, pero yo me voy, digamos, voy a poner un ejemplo muy rápido sobre el oficio de pintor. La pintura rupestre de hace 30,000 años, que yo considero que fue una mujer la que pintó, porque las mujeres se quedaban en las cuevas pues mientras el hombre se iba de cacería. Entonces creo que esas pinturas rupestres ejemplifican lo importante y lo esencial que es ejercer este oficio, que es muy noble y que nos ayuda, digamos, de alguna manera a interpretar nuestra cotidianidad, nuestro tiempo, nuestro momento. No necesariamente descriptivamente. En mi obra hay cuestiones abstractas, hay cuestiones fantasiosas, etc. Y así en todos los pintores, cada quien elige su propio tema y su propio discurso visual. Entonces, para cerrar estos comentarios, yo diría que afortunadamente tenemos esa posibilidad de expresarnos a través de la pintura, a través de la imagen, porque creo que ahí no se puede ser falso, se tiene que ser muy honesto en cada pincelada. Tu obra va a hablar y va a definir si necesariamente lo que tú eres, o cómo estás pensando, o qué estás pensando, o de qué manera percibes el mundo. Como dirían en los pueblos originarios, tu cosmogonía, ¿no?, la vas a plasmar en tu oficio. Así como los artesanos, los escultores, los músicos, etc. El arte define muchas cosas. Bueno, entonces pues sería esto lo que yo podría comentar muy brevemente sobre esta oportunidad de charlar con TV Taína. Y nuevamente agradecerles, les voy a agradecer en mi idioma originario. Skishe pela tu kucheche tu di ijadila, nerari nudula ti winudi ijastijila, nekaduyanu. Muchas gracias por esta invitación y gracias por estar promoviendo todas estas palabras, estos comentarios. Y por aquí nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias. Agradezco al pintor Gastón de Gives. Nos acompaña el licenciado Alonso Arjona. Es etnohistoriador y etnomusicólogo y actualmente cursa estudios de maestría en ciencias antropológicas. ¿Por qué el 12 de octubre pasó de ser el Día de la Raza al Día de la Resistencia Indígena? Bueno, el Día de las Razas lo impuso el presidente Portes Gil allá por 1929, cuando está precisamente en boga la idea de las razas. Estaba en ascenso Adolfo allá en Alemania, y habla también precisamente de que lamentablemente no se tenía por medio de los gobiernos un pensamiento crítico hacia lo que verdaderamente pasó. Como ahora la agenda afortunadamente ha vuelto la vista hacia los pueblos originarios, pues es que ya se pasó a hablar de la resistencia indígena, ¿no? Una resistencia que afortunadamente ha sobrepasado la globalización. La globalización quería aplastar
la multiplicidad de pueblos y uniformizar a la gente, ¿no? Querían hacernos a todos, o todos españoles o todos gringos, y afortunadamente no se logró. Lo digo porque el imperialismo español lo intentó, casi lo logra, y el imperialismo gringo también casi lo logra, porque también hay una uniformización ahí de los gringos, y por ejemplo no festejamos el 12 de octubre, así como tampoco festejamos el día en que México perdió la guerra contra los Estados Unidos, ¿no? Y perdimos Texas, California, Nevada, Utah y quién sabe qué más. Que mejor ni hablamos de las fechas. Pero quiero hilarlo porque, por ejemplo, los gringos festejan el 5 de mayo como la independencia de México, porque el 5 de mayo es cuando México expulsa a los franceses. Esos franceses que atentaban contra el poder gringo en América. Si Maximiliano hubiera gobernado México, Francia hubiera instaurado un poderío militar en México y se hubiera hecho una guerra de aquellas contra los gringos. Por eso los gringos apoyaron a Juárez, y por eso Juárez le quitó las tierras a la iglesia, porque no era muy procatólico que digamos, pero también le quitó a los indios. Y una de las cosas que quiero citar de lo que dijo Colón cuando llegó a la isla de Bahamas, que es lo que abre la llave para que las coronas de Europa, en este caso la de España, pero también llegaron de Holanda, llegaron de Inglaterra, llegaron de Francia, les diera la llave para ver como animales de indios, como animales bestias de tiro a los nativos de América. Él dice, me pareció que eran gente muy pobre de todo, ellos andan todos desnudos como su madre los parió. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que se les decía. Y yo creo que ligeramente serían cristianos, que me pareció que ninguna secta tenía. Gente sin secta, algo nuevo en la concepción medieval de la cadena del ser. Era gente sin religión, ateos, gente que ni siquiera tenían el Dios equivocado. No tener religión en el imaginario cristiano de la época era equivalente a no tener alma y ser expulsado del reino de lo humano. ¿Cuáles fueron las vicisitudes del contacto con el mundo europeo y cuál es el legado de la conquista, incluyendo los 5 epistemicidios? Ok, siempre se ha hablado mucho de que los saqueos, las violaciones, que se llevaron el oro y la plata, que los terratenientes, las matanzas, las guerras, que ya es algo ya bastantito, ¿no? Ya es algo bastantito. Pero en realidad el meollo del asunto que la colonia deja, a diferencia de otras guerras de conquista, de otras guerras de la historia universal, es que se consolidó la comprensión de un mundo imperialista, occidentalocéntrico, capitalista, patriarcal, moderno, colonial, cristianizado. Eso, esa muerte del mundo pagano, primero lo hicieron con los vikingos, por ejemplo. El mundo vikingo fue aplastado por el cristianismo, y con esa experiencia y con la experiencia que hablamos hace rato del mundo musulmán y judío, pues es lamentablemente la escuela que traen a América, ¿no? Y es la manera en la que se exterminan muchos conocimientos y hay una nula ecología de saberes, ¿no? Porque simplemente el destino de la Ciudad de México, una ciudad que flotaba en el lago, pues lo que deciden por ignorancia es secar el lago, y por eso tenemos unos temblores tan horribles como los que sentimos cada rato en la Ciudad de México. No se tiene una comprensión de las diversas tecnologías. Se dice que estamos en una edad de piedra, pero porque quieren imponer a la fuerza la visión del camino de las tecnologías del viejo mundo, que es completamente diferente a las del nuevo mundo. Y tecnologías, lo digo así porque flotar una ciudad en Europa no hubo. Venecia no es una ciudad que fue hecha así, se le salió la mierda y la ciudad apesta. O sea, hay gente que ha ido a Venecia y la ciudad apesta. Muy bonito y todo, pero no se compara con Xochimilco. Maracaibo, en Venezuela, es una ciudad que fue hecha para flotar en el agua. Entonces, las pirámides, ¿no? Esas piedras de toneladas que subieron a los cerros, como las incas de Perú, lamentablemente nunca vamos a saber cómo se hicieron porque no fueron para preguntar qué es eso. Ellos nada más querían venir a cooptar mujeres, tierras y piedras preciosas, ¿no? El legado, ¿cuál es? También los 5 epistemicidios, vamos a ser muy rápido.
que es bajo la pureza de sangre, que era un discurso racista, fue que se les segregó todos los conocimientos y se quemaron libros tanto de los judíos como de los andaluces, ¿no? Del último reducto de Granada de los musulmanes. Se les quemaron libros y aparte el genocidio físico, ¿no? La guerra y el asesinato y la muerte. El tercer epistemicidio pues fue los lamentables hechos que ocurrieron en América. También se quemaron quipus, se quemaron códices. Los pocos que tenemos hablan de los movimientos de Júpiter, de Mercurio, de Marte. Entonces, todo lo que está en contra de la Biblia, lamentablemente en esa época era destruido. El cuarto epistemicidio es el animalismo de África. Como los indios quedaron como seres con alma a cristianizar, los que quedaron como animales y bestias de tiro fueron los africanos. Esto de seres a cristianizar, que lo logró de las casas, no fue tan positivo como aparenta, porque de todos modos después pasaron a ser seres a civilizar, ¿no? En la época del siglo XVIII y XIX, y ya con la Revolución Mexicana, pues seres a modernizar. Y el otro epistemicidio fue la quema de brujas. La quema de brujas era de mujeres que eran mujeres que tenían la herencia de Europa del Este, mujeres gitanas, mujeres musulmanas, mujeres judías, que adoctrinaban a los hijos. Entonces, una manera de atacar ese adoctrinamiento, que no es el de la Biblia católica, pues era matar a las mujeres, matar a los cuerpos, acusándolas de brujas. Agradezco al licenciado Alonso Arjona. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejar un me gusta. Recuerden suscribirse si no lo están y que activen la campanita de notificaciones. Seguimos recibiendo sus comentarios en nuestras redes sociales, así como también agradecemos sus llamadas telefónicas y sus mensajes por WhatsApp. Quiero agradecer en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo, en la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo Postmortem, a Rodrigo Lucena, a Enrique Caruqui y a Ramón O'Neill. Colaboradores: Elda Carreño, Belén León, Enrique Aguilar y a Raúl Pérez Ríos. En el diseño gráfico a Anita Avilés. Reciban un fraternal saludo de su amiga Nancy Palacios.